Bueno, muy buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí, sábado a la mañana. Vamos a continuar con las sesiones. Ayer fue un día intenso, pero muy bonito. Gracias por estar y acompañarnos en esta celebración de los 40 años. Y espero que todos cumplamos el objetivo de aprender. Y gracias a todos los que están aquí para enseñarnos. La sesión es tratamiento del aneurisma de aorta abdominal. Para ello, con la misma modalidad, contamos con un living de expertos y amigos. Yo tengo el honor de nuevamente presentar al doctor Oscar Méndez, que es el jefe del departamento de toda la cardiología de la Fundación Favaloro, y quien tiene una enorme experiencia y es líder de opinión en el tratamiento del aneurisma de aorta abdominal, y quizás de los escenarios más complejos, porque cuando un día me mostró cómo había realizado un aneurisma de aorta abdominal yuxta suprarrenal con ramas y fenestrado, me quedé realmente impactado de la manera que trabaja. Bienvenido, Oscar. Hugo Londero es, primero un amigo de la familia, segundo me parece que no necesita presentación, aunque hay que presentarlo porque es uno de los cardiólogos intervencionistas más destacados de la historia de la República Argentina, líder de opinión a nivel nacional e internacional. Y con una enorme experiencia y quizás pionero en el tratamiento endovascular en la rama de cardiología intervencionista en la historia de la Argentina. Antonio Scuteri, un gran amigo, docente nuestro, proctor en lo que es TAVI para nuestro grupo, seguramente podría ser proctor en otros programas para nosotros, jefe de cardiología intervencionista del Hospital Español. Bienvenido, Antonio. Y bueno, nuestro maestro, Aldo Paganini, cuando llegó de España en el 2004, la intención era empezar el programa de aneurisma de aorta abdominal. No encontraba apoyo ni hacia dónde ir y esto. Empecé con los primeros casos, vi cuál era el problema. Había una gran disputa entre cirujanos y hemodinamistas. Y lo primero que hice con un amigo, éramos de la misma edad, nos juntamos, lo llamamos a Aldo, nos enseñó y empezamos este programa que ha sido apasionante. Aldo quizás sea el que más experiencia tiene en endovascular de aneurisma de aorta abdominal en Sudamérica, y es líder de opinión nacional e internacional, es cirujano cardiovascular. Bienvenido, Aldo. Y contamos con un panel destacado y de amigos. El doctor Julián Santilli trabaja en Coronel Suárez, es cirujano vascular, con gran experiencia en endovascular y en cirugía vascular periférica. Bienvenido, Julián. La doctora María José Estebanés, cardióloga destacada de Bahía Blanca y coordinadora de la unidad coronaria del Hospital Privado del Sur. Y el doctor Gabriel Cermesoni y Germán Stupazux, que son, Cermesoni ya es médico de staff de nuestro servicio, y Germán va rumbo a médico de staff. Bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio y vamos a hacer una introducción general para lo que es el aneurisma de aorta abdominal, ya que hay clínicos y demás. Probablemente se me solapen algunos temas con Aldo, pero Aldo es el que nos enseñó, el que tiene experiencia y el que nos lo va a explicar mejor. Pero esta es la aorta, es la arteria más importante de nuestra economía, que ahí vemos las mediciones en lo que es su trayecto ascendente, en la aorta torácica ascendente, descendente, y lo que nos interesa hoy es... ¿No está pasando? Perdón. Bien, ¿tenemos imagen? Acá no, ¿eh? Sí. Estamos hablando de la aorta, que es lo que nos interesa hoy, hablar de la arteria aorta abdominal. No está con pantalla completa, pero si pasa, pasa. Y vemos que el diámetro normal de la aorta abdominal es hasta 20 milímetros. Cuando hablamos de aneurisma de aorta abdominal, ¿pasa o no pasa la presentación? El aneurisma de aorta abdominal es cuando hay una dilatación anormal de la aorta abdominal más allá del 50% del diámetro, pero nosotros hablamos que en la aorta abdominal
hablamos de aneurisma cuando el diámetro es de 30 milímetros o más, ¿no? Desde el punto de vista fisiopatológico, generalmente lo vamos a ver en pacientes mayores de 60 años, con aterosclerosis, con factor de riesgo cardiovascular como el tabaquismo y demás, que con una base genética la pared de la aorta está debilitada y se va a ir dilatando, y eso es la causa, ¿no es cierto?, de la dilatación y del aneurisma de aorta abdominal. Acá tengo una imagen para que ustedes puedan apreciar que no se ve, que compara lo que es una aorta normal con lo que es el aneurisma de aorta abdominal, ¿no es cierto? Es una aorta normal y la otra es una aorta dilatada por debajo de las arterias renales. Y desde el punto de vista epidemiológico, la incidencia de aneurisma aortoabdominal aumenta después en el hombre más de los 60 años, en la mujer más de los 70, y es más frecuente en el hombre. El 95% son ateroscleróticos, en el resto de los casos corresponde a otras etiologías, y cuando hablamos de edad mayor de 65 años, tabaquismo, enfermedad aterosclerótica y antecedentes heredofamiliares, todo esto se basa en un trabajo que fue publicado en la revista de Medicina Interna del año 2000, en donde se realizó un seguimiento de 73.451 pacientes entre 50 y 79 años de edad que lo siguieron con ultrasonido. Y los factores que vieron asociados a un aumento en la incidencia de aneurisma de aorta abdominal son la edad mayor de 60 años, el tabaquismo, el antecedente de enfermedad aterosclerótica. Ahí directamente desapareció la... A ver, fíjate si lo podés... Perdón, disculpa. Ahí está. Uno quizás de los temas más, a lo que iba yo, más allá de explicar el tratamiento del aneurisma de aorta abdominal y demás, es a donde apuntaba el screening, ¿no? Pero lo que le quería mostrar era esto. Una aorta, no se ve, ¿no? Acá no, ¿eh? Acá no. Si quieren podemos mientras resetear la computadora. Bien, quizás uno de los temas más importantes, y estudiando yo lo que es el programa de screening. Screening es estudiar al paciente y la capacidad de diagnosticar oportunamente un aneurisma y tratarlo con el objetivo de reducir el riesgo de ruptura. Sin embargo, ahora en Suiza publicaron un estudio sobre un programa de screening sobre 75.000 pacientes seguidos con ecografía. Tenían que ser hombres iguales o mayores de 65 años, y si tenían una medición de 30 milímetros, entraban en un plan de seguimiento. Y si tenían 55, le ofrecían tratamiento. El objetivo de este programa de screening fue cuántas vidas se salvaba con un programa de screening relacionadas al aneurisma aorta abdominal, cuántos diagnósticos innecesarios se harían, y qué impacto eso tenía. Realmente el programa este de screening no mostró una reducción de mortalidad asociada al aneurisma aorta abdominal. Ellos vieron que la reducción de la mortalidad se asoció más que nada a una reducción en el tabaquismo en la sociedad. Sí vieron con el programa de screening un incremento significativo en un sobrediagnóstico de aneurismas y un sobretratamiento, que se asoció a un aumento de mortalidad en eso también. Eso me preocupó. Entonces, hay distintas recomendaciones, ¿no es cierto?, en cuanto a hacer el screening. Aldo, ¿a quién recomendás hacerle screening y cómo? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Entrañables amigos aquí en Bahía Blanca. Bueno, con respecto al screening, es muy controvertido, como dice Alejandro, este asunto. Y acá veo que hay muchos cardiólogos y clínicos, más que los screenings generalizados de la población, que son muy difíciles de hacer. Yo participé en algunos, es muy complejo
hacerle una ecografía a toda la población de Bahía Blanca, hombre mayor de 65 años. Es una cosa casi imposible. Lo que es muy interesante es hacer el screening en pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular y sobre todo y principalmente el tabaquismo, como dijo Alejandro, que es el principal factor de riesgo que se asocia con el aneurisma aorta abdominal. El tabaquismo y aorta abdominal son hermanos. Entonces, los pacientes que ven, los médicos que ven, perdón, clínicos y cardiólogos, pacientes con factores de riesgo coronarios mayores de 65 años, sobre todo hombres, es muy importante que a esos pacientes le hagan una ecografía de aorta abdominal, porque es un estudio simple, no emite radiaciones, barato y puede salvar una vida. Siempre cuando hay un aneurisma de aorta abdominal roto, yo tengo la particularidad de preguntarle a la familia si lo vio un médico en los últimos 6 meses al paciente, y el 95% de los casos a ese paciente que se le rompió un aneurisma lo había visto un médico. Pero ese médico no le había hecho, en general médicos de cabecera y demás, y no le habían hecho el diagnóstico de aneurisma aorta abdominal. Porque yo veo que en la práctica diaria se le pide a los pacientes mucho, por ejemplo, ecodoppler de vaso de cuello. Y sabemos que la estenosis carotidia asintomática es una enfermedad benigna. Y es mucho más importante solicitarle una ecografía de aorta abdominal, porque como el aneurisma aorta abdominal es una enfermedad silente que en general no produce síntomas, el paciente lo tiene, no sabe que lo tiene y de golpe se rompe, y sabemos que cuando se rompe el aneurisma aorta abdominal tiene altísima mortalidad. Así que yo recomiendo que en el cerebro de cada uno de los clínicos y cardiólogos, en pacientes con factores de riesgo coronario, es indispensable hacer una ecografía de aorta abdominal. Ahí sí creo en el screening, porque es un screening dirigido. El screening general es muy complejo de hacer, hay que hacerlo sobre todo con poblaciones chicas. Yo participé en poblaciones chicas y pienso que los que ven este tipo de pacientes ahí sí cumplen una función sanitaria importante. Gracias, Aldo. Este es un ejemplo de un paciente de 76 años, masculino, con múltiples factores de riesgo, dislipémico, tabaquista severo, hipertenso, EPOC, a quien al que vos acabás de decir, ese escenario clínico, que habría que haberle hecho un screening. Sin embargo, este paciente tuvo un accidente de tránsito con dolor abdominal, le hacen la tomografía y ocasionalmente dicen, bueno, el dolor será por esto, pero bueno, el diagnóstico es casual de un aneurisma de aorta abdominal, ilíaco primitivo, ilíaco interno, femoral común, con ectasia de la ilíaca primitiva izquierda y de la ilíaca interna izquierda. Entonces esta la tomografía, veía que tenía varios aneurismas este paciente, y de 53 el aneurisma aorta abdominal, de 65 el ilíaco primitivo, de 35 el interno, ectasia de la hipogástrica izquierda y aneurisma de 55 en la femoral. Distintas estrategias terapéuticas, que no viene el caso. Bueno, este paciente, para graficar, fuimos por arriba para iniciar lo que iba a ser el tratamiento del aneurisma de arteria ilíaca interna. Probablemente hoy hubiéramos preservado la ilíaca interna con endoprótesis que tienen ramas, que realmente van muy bien. En este caso lo que hicimos fue embolizar las aferencias, primero con coils, y tiramos coil, lo importante, 1 centímetro antes de la bifurcación de las ramas. Cuando hacemos un control había una ramita dentro del aneurisma, que ahí se ve muy bien, que podía ser una alimentación anterógrado, por eso tiramos maíz-col dentro del aneurisma. Y luego, eso es lo bueno de trabajar con cirujanos, que hicimos un tratamiento híbrido. Cuando se realizó la disección de la región inguinal derecha, ahí podemos ver el aneurisma, ¿no? Que lo drenaron, hicieron un campeo por arriba y por abajo, pusieron un endoconducto, pudimos trabajar nosotros por el endoconducto, y realmente, bueno, subimos la endoprótesis. Posteriormente testeamos lo que era la ectasia de la primitiva, pero con la rama quedó muy bien. Testeamos abajo siempre para evitar que nos quede un leak tipo 1 distal, y ahí se seguía pintando el aneurisma ilíaco interno, ilíaco primitivo izquierdo. Pusimos una extensión más, dilatamos, testeamos nuevamente, estábamos seguros, y este paciente luego le pusieron el bypass término-terminal, cerraron las paredes del aneurisma, y a 30 días hicimos el seguimiento, y realmente el tratamiento fue completo, con exclusión de todos los aneurismas. Ahí se ven los coils, y el paciente ha evolucionado muy bien, pero como tenía también un pulso muy amplio en la poplitea derecha, en la poplitea izquierda,
también tenía asociado un aneurisma popliteo que también fue tratado por vía quirúrgica. De acuerdo a los trabajos clínicos randomizados, deberíamos tratar a los pacientes con diámetros 55 milímetros o más. Y en la mujer, que debido a la tasa de ruptura es 4 veces mayor, se recomienda tratar los aneurismas quizás con diámetros menores. Pero hay distintos escenarios clínicos y me parece que la práctica diaria de la vida real es que los estamos tratando con 50 milímetros. No sé si es así, Antonio. ¿Cuál es tu punto de corte en hombres, mujeres o en pacientes con distintos escenarios clínicos que pueden aumentar el riesgo de ruptura como EPOC asociado? Sí, bueno, buen día a todos, gracias Alejandro. A ver, lo que vos mostraste es tal cual y son las guías que seguimos todos. Los diámetros, 55 para los hombres, 40 o 45 para las mujeres, y eso es lo que sigue, yo creo que todos los grupos acá en Argentina. Yo tengo mis dudas, la verdad. He visto algunos trabajos en aneurismas más chicos, que no han demostrado diferencia de mortalidad, pero también hay que ver cómo se analizó esa mortalidad y en qué tiempo se analizó la mortalidad. Lo que yo creo y lo que es claro es que los aneurismas jamás retroceden, jamás, siempre evolucionan hacia peor. Y cuando uno dice, voy a esperar a que tenga más de 55, también está diciendo, voy a esperar a que tenga mucha más patología, con lo cual va a ser bastante más difícil el tratamiento endovascular. Entonces yo digo, bueno, lo trato cuando tiene más de 55 porque el riesgo de ruptura, como vos mostraste ahí en un slide, es del 1,5, 2% por año y el riesgo de la cirugía es tal vez un poco más alto. La pregunta que yo me hago es, a este grupo de expertos que tenemos acá, es si alguna vez trataron un aneurisma más chico y cuál es el riesgo de mortalidad en un tratamiento endovascular de un aneurisma más chico. Yo creo que es mucho menos. Por lo tanto, yo no estoy seguro que estos diámetros sean los que tenemos que respetar a rajatabla, sobre todo pensando que hay aortas, sobre todo mujeres, que miden 15 milímetros, y yo voy a esperar que mida 45 para tratarla, es decir, 3 veces más de lo que era su tamaño original. Entonces tengo mis dudas, la verdad que no encuentro ningún registro que me habilite a decir, bueno, tratemos los aneurismas más chicos, pero me parece un tema de debate que nos pongamos a discutir este punto. Justamente es el punto que seguía, porque tuve la suerte de, en una sesión de la Sociedad Argentina de Cardiología, compartir una mesa con Parodi y el doctor Londero, era de carótida. Pero no sé por qué salió el tema de aneurismas y lo escuchaba a ellos dos hablar. Sí, estoy preocupado porque tengo, incluso Parodi le decía a Hugo le decía una paciente con, no sé si era un diámetro de 42, no sé qué, y que estaban viendo que con diámetros muy pequeños veían muchos casos rotos, también Parodi y demás. Así que me gustaría que Hugo nos comente algo, porque bueno, hubo 4 trabajos randomizados con cirugía y 2 con endovascular, en donde el tratamiento endovascular no se asoció a reducción de mortalidad. Entonces, pero la preocupación está. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. No lo había podido hacer público este agradecimiento antes. Para mí es muy especial. Hace 45 años lo recibimos a Carlos en el Sanatorio Güemes. Él fue uno de los residentes cuando yo era jefe de residentes. Y ahí andaba diríamos en Córdoba, un pendejito, medio hincha, que tenía 3 años y tenía rulitos y pelo. Ahora ese pendejito no tiene ni pelo ni rulito, pero ha crecido bastante. Entonces, para mí es muy especial estar acá, primero por la amistad que me une con Carlos, porque vivimos una época muy intensa, y segundo, para poder felicitar al pendejito de rulitos, que realmente no solo por este curso, sino por todo lo que ha podido desarrollar en Bahía Blanca siguiendo lo que inició su padre. Mis felicitaciones a los dos. Yo creo que cuando uno habla de cuándo intervenir a un aneurisma, no solo debe pensar en qué diámetro se rompe, en qué tiene que ver con el sexo, etcétera, sino, como estamos dejando traslucir acá, que le vamos a poner una prótesis que tiene una vida finita, o sea que no es un tratamiento permanente.
El año pasado se publicó el resultado del IVAR a 15 años. El primer seguimiento era a 8 años. Y ahí, en aneurismas de más de 55 milímetros, con riesgo quirúrgico habitual, a 8 años la evolución era similar, tratamiento quirúrgico, tratamiento endovascular. Pero cuando ahora se publica la evolución a 15 años, los enfermos tratados por vía endovascular comienzan a morirse más que los tratados quirúrgicamente. Y eso es porque la prótesis se empieza a deteriorar con el paso del tiempo. Entonces, cuando proponemos tratar aneurismas pequeños, tenemos que pensar que vamos a tratar gente joven, porque son los que portadores de aneurisma pequeño, y gente que va a vivir por lo menos 15 o 20 años. Y si nosotros tenemos ciertos datos que nos hacen pensar que los enfermos van a empezar a morirse después de 10 o 15 años con las endoprótesis, debemos pensar también que si tenemos que reoperar un enfermo que a los 65 o 70 años le pusimos una endoprótesis, cuando lo reoperemos va a tener 80, 85 y va a tener un riesgo muchísimo mayor. Entonces yo no estoy tan convencido de tratar más precozmente los aneurismas y creo que hay que respetar los que dicen las guías que están basadas en trabajos serios, randomizados, que no muestran diferencias entre tratarlos antes de los 55, 50 milímetros, si ustedes quieren, que después. Una de las ventajas de volverse viejo, si uno es observador, es que comienza a tener mucha experiencia. Y yo en general sigo mis pacientes y no he tenido rupturas en el seguimiento y tengo muchos pacientes lo que he esperado hasta más de 10 años para indicarle una intervención. Entonces también los viejos nos volvemos más cautelosos, más conservadores, ¿sí? Y yo no me apresuraría a tratar un aneurisma pequeño, salvo que tenga alguna característica que me alarme, como por ejemplo y sobre todo si ha crecido en forma excéntrica y no en forma fusiforme. Eso sí se rompen más, estoy seguro, o a lo mejor tienen otra etiología. Sí, pero vos tocaste un tema muy importante, ¿no? Es decir, que los estudios estos, toda la evidencia que tenemos, realmente fue con dispositivos de generación temprana, que no son los actuales. Se usaba mucha anestesia también en el procedimiento endovascular. Sin embargo, y a pesar de eso, los primeros 6 meses y hasta los 4 años había un claro beneficio por endovascular. Lo raro fue analizar qué pasaba después de 6 años u 8, que aumentó la mortalidad en la rama, por lo menos en el IVAR aumentó la mortalidad por ruptura secundaria del saco, pero también por cáncer, ¿no es cierto? Ahora, cuando uno analiza minuciosamente los estudios, se perdieron del seguimiento muchos pacientes. Es decir, las Urbanians, el programa de seguimiento de los pacientes en la base de datos, no tuvieron. Entonces, claro, aparecen leaks tardíos, no tienen una reintervención, si bien tuvo aumentada la reintervención, y el problema creo que también el seguimiento. Y vos dijiste algo importante, en tu programa tenés un seguimiento muy estrecho, por ejemplo, porque pueden aparecer tardíamente los leaks o tempranamente, para que entiendan todos, esto sería lo que es un leak proximal, ¿no? Que cuando uno sella con una endoprótesis y trata de excluir la circulación sistémica del aneurisma, ahí tenemos filtración que puede ser proximal o distal, el tipo 1, el otro es por colaterales, el leak tipo 3 es por fractura del material o porque se desensambla una prótesis, y el tipo 4 por porosidad, que hablando con Aldo ahora las telas o las coberturas vienen distintas y cada vez tenemos menos tipo 4. Por ejemplo, este es un caso que se internó hace un año en el Hospital Español, un paciente con dolor abdominal que le habían hecho una endoprótesis hacía 6 años y no tuvo seguimiento. Y cuando le hacen la tomografía, lo que se veía era esto. Este paciente le habían puesto una endoprótesis Talent y
no tuvo seguimiento. Seguramente quedó con un leak tipo 1 distal y al no tener seguimiento el aneurisma creció, estuvo a punto de romperse y llegó a un diámetro de 137, pero fue la falta de seguimiento. O sea que es fundamental y también tenía un aneurisma de ilíaca primitiva derecha de 30, ¿no? Y después incluso son más difíciles las reintervenciones, pero bueno, todo se puede solucionar. Pudimos conseguir cuál era la medida de la prótesis previa. En este paciente, bueno, tuvimos que ir por arriba, ahí veíamos la prótesis que estaba totalmente tragada dentro del aneurisma, tuvimos que ir por abajo con un lazo para armar un circuito, armamos otro circuito, pusimos 6 extensiones ilíacas y finalmente pudimos conectarlo y excluir nuevamente de la circulación sistémica. El paciente estaba con dolor, evolucionó muy bien. Esta es la tomografía de control y realmente hasta hoy en día tiene mala función renal, entonces lo estamos siguiendo con ecografía, ¿no es cierto? Y así pudimos arreglar este problema que fue por falta de seguimiento, como este otro paciente que también le habían puesto una endoprótesis, no tuvo seguimiento, se interna por dolor abdominal en el hospital italiano y tenía la prótesis desacoplada, digamos, ¿no? Es una prótesis modular que se desacopló y ahí tenemos el leak masivo, ¿no? Y esta era como estaba la prótesis, desacoplada y encima con ángulos complejos. Pero bueno, vinimos también por arriba, por abajo, con lazos, creamos un circuito y con un CAF, con 2 CAF, tuvimos que hacer mucho overlapping y realmente lo pudimos solucionar. Esta es la tomografía de control y ahí está la tomografía, excluimos totalmente la circulación sistémica del aneurisma, pero creo que este es... Y como este paciente tenía, le voy a pasar de nuevo, tenía además, en el seguimiento, que fue importante, porque eso lo hicimos en agudo el procedimiento, como vemos ahí, un aneurisma ilíaco primitivo de más de 30 izquierdo. Entonces, en este caso lo que hicimos es venir contralateral, le pusimos un vascular plug a la arteria ilíaca interna y después, ¿no es cierto?, con una extensión quedó totalmente sellado. O sea que uno de los mensajes es que en cualquier programa de aneurisma de aorta abdominal, si hacemos un aneurisma, lo que le decimos a los pacientes es tener un seguimiento estrecho. Me gustaría abrir la mesa de discusión para los expertos. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, cómo no. La semana pasada me tocó revisar el tema para la Sociedad de Cardiología y la verdad que hacía yo diría un par de años que no revisaba el tema. Y si yo tuviera que resumir la conclusión final, diría que estamos en un momento en el que el GPS dice recalculando. O sea, yo dejaría ese mensaje, estamos recalculando. Tenemos recalculando a la hora de la indicación. Yo coincido plenamente con lo que dice Hugo. Lo segundo es recalculando a la hora de cómo lo vamos a tratar. No hay duda, si yo mostré una diapositiva de nuestro grupo minimalista con los pacientes que se van el mismo día después de repararse un aneurisma de aorta abdominal de alta, te diría que hoy un porcentaje nada despreciable se están yendo con absoluta seguridad de que van a andar muy bien y que la mortalidad de eso es incomparable y los cirujanos no van a poder de ninguna manera competir contra eso. Pero la falta de datos de soporte a largo plazo no nos habilita a decir que porque tenemos dispositivos nuevos, mejores, más finos y que los hacemos ambulatorios, seamos mejores que la cirugía. Nos van a faltar 15 años de seguimiento para decir eso. El seguimiento es un problema. Alejandro lo dijo bien, los pacientes se mueren de cáncer más. Ahí nosotros quizás tengamos algo que ver, porque va en un número nada despreciable de tomografías que van a seguir, un número nada despreciable de intervenciones que van a pasar, y a eso es que el 50% de las muertes tienen que ver con rupturas del aneurisma. Entonces yo diría que hay un recálculo a la hora de la indicación, no hay por qué apresurarse. Es cierto que puede ser que alguno se muera, pero alguno se va a morir por lo que hacemos, endovascular o quirúrgico. No tenemos los datos. Nosotros tenemos que unir esta sesión con la de ayer. Nosotros dijimos ayer que no estábamos tratando pacientes con estenosis aórtica severa, que no son quirúrgicos o que tienen riesgo quirúrgico elevado, porque no
los sistemas de salud no soportan dispositivos caros. Pero tenemos una evidencia con una fortaleza casi indestructible. Tenemos que tratar solo 5 pacientes para salvar una vida. Y nosotros no tenemos esos datos con el tratamiento endovascular del aneurisma de aorta abdominal. Por eso yo creo que hay que recalcular, porque no es solo el procedimiento, es todo el costo que le vamos a agregar del seguimiento, de los estudios, de las reintervenciones, etc. Y cuando aparecen los problemas no son tan fáciles de resolver. Todos mostramos las complicaciones que resolvimos, pero tenemos muchos problemas que no son fáciles de resolver. Los endolic tipo 2, con las tomografías actuales, que vemos crecer a los aneurismas, y yo les puedo decir que es un dolor de cabeza resolver eso, que hay que hacerlo con los neurointervencionistas, los coils salen una fortuna, y entonces ahí tenemos un problema y la posibilidad de recidivas es altísima. Entonces yo diría que me parece que hoy, y la verdad es que si esto se tratara de una sesión de agente de bolsa, te diría que estamos con las acciones en bajas, y los rumores de las noticias es que algunos seguros de salud, eso lo comentó Mariano Ferreira la semana pasada, podrían hasta dejar de cubrir el tratamiento endovascular en los pacientes de no alto riesgo. Entonces yo creo que tenemos que repensar qué es lo que estamos haciendo y a quién le estamos indicando este tipo de tratamiento. Es verdad que los dispositivos son totalmente diferentes, pero de nuevo las especulaciones en medicina muchas veces chocaron con la realidad. Y que sean nuevos nos hace sospechar de que son mejores, pero lo tenemos que demostrar. Y el problema que tenemos es que lo tenemos que demostrar a 15 años como mínimo. Y ahí los datos nos dan adversos. Sí, pero yo creo que tenés una gran razón. También uno de los más grandes problemas es que si nosotros vamos a ver las indicaciones de uso, en un alto porcentaje estamos fuera de las indicaciones de uso por las anatomías que tenemos. Y cuando tenemos que decidir en aquel que hay que tratar y hablamos con el cirujano no quiere operar más, digamos, ¿no? Es decir, y cuando uno analiza la mortalidad y la morbilidad de la cirugía, por más que digan, como había un comentario, alguien que susurraba, puede volver la cirugía, a mí me parece que por lo menos de los que conozco, sería prácticamente prohibitivo que vuelva la cirugía, pero estamos también haciendo casos, forzando las indicaciones de los dispositivos, que por más que sean de nueva generación, las estamos forzando, en cuellos cortos, chimeneas, esto y demás. ¿Qué pensás, Aldo, vos con respecto a esto? Lo que estás diciendo es fundamental, yo pienso, en lo que estamos hablando, porque está perfectamente demostrado que los malos resultados se obtienen cuando uno sale de las instrucciones de uso de los dispositivos. Y desafortunadamente, muchos médicos salen de las instrucciones de uso de los dispositivos. Y ese